Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este conversatorio. Agradecemos mucho la paciencia que han tenido con nosotros. Es una experiencia y un reto poder hacer pues un conversatorio híbrido, presencial, y poder transmitirlo también vía internet. Les damos la bienvenida a este es un conversatorio que organiza el proyecto Rivers y pues esperamos que como nosotros podamos aprender y dialogar. Queda abierto pues nuestras redes para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Agradecemos a cada uno de los ponentes que ha hecho, pues está presente acá con nosotros, y pues a los que se van a conectar en Zoom. Agradecemos mucho su presencia y pues dejo la palabra a nuestro moderador, Diego Padilla. Gracias, María Jacinta. Bienvenidas a todos y todos. Les voy a presentar primero a la coordinadora del proyecto Rivers, que va a dar las palabras de bienvenida, y luego pues pasaré a presentar a los panelistas. Liselot Biaen es antropóloga belga. Ella es coordinadora del proyecto Rivers, Agua, Derechos Humanos, Más Allá de lo Humano, Ontologías Indígenas del Agua, traducción interlegal, ¿no? Ella es profesora también del Departamento de Ciencias Sociales y de la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Te doy la palabra, Liselot. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias, María Jacinta, por estas palabras de bienvenida. Buenos días y a todos que nos están acompañando, tanto aquí en la ciudad de Guatemala como online desde varios espacios, tanto aquí en Guatemala, Colombia, también colegas desde Europa que nos están acompañando. Y como investigadora principal de este proyecto Rivers, me siento muy afortunada y agradecida poder estar aquí en Guatemala nuevamente con este diálogo entre Guatemala y Colombia sobre litigios de agua desde una mirada crítica. Siendo la coordinadora del proyecto Rivers, para mí es un momento muy simbólico por múltiples razones. Solamente quería compartir con ustedes que nos están acompañando como cinco razones brevemente, como introducción por qué estamos organizando este diálogo sur-sur. Y qué miradas nos gustaría compartir con ustedes. Es que primero quería compartir con ustedes que las preguntas centrales y los conceptos centrales de este proyecto de investigación financiado por la línea de investigación de excelencia de la Comisión Europea, que se llama el Consejo Europeo de Investigación, ha nacido aquí, en Guatemala, hace muchos años, cuando era muy joven. La pregunta central de este proyecto, que es un proyecto de investigación de 5 años, que empezó en 2019, es hasta qué punto el derecho internacional de los derechos humanos puede abarcar y entender las realidades plurilegales del agua. Y esta pregunta ya me surgió hace más o menos en 2002, cuando tuve el primer acercamiento y primer encuentro con el pueblo Kekchi en Alta Verapaz, aquí en Guatemala, donde estaba trabajando en el marco de mi maestría de antropología sobre el conflicto armado interno, donde aprendí, conversando, escuchando a viudas, a sobrevivientes Kekchi del conflicto, que el impacto del conflicto armado y del genocidio va muchísimo más allá de lo humano, que es parte del título del proyecto Rivers. Hablaron en términos de Nimla Rajilal, que el conflicto armado era mucho más que una violación del derecho humano individual, colectivo, pero también que los cerros sagrados, el Tzultacá, los ríos sagrados, el maíz sagrado también sufrió durante el conflicto, que para ellos también es una víctima del conflicto. Y desde entonces, como joven antropóloga belga, fue una
fue una invitación grande para ir repensando todos nuestros conceptos que aprendemos desde una mirada mucho más eurocéntrica, que es una mirada dominante en ciencias sociales. Y desde entonces he podido tener la oportunidad de conectarme, de relacionarme con muchos colegas indígenas, abogados, y otro momento era en 2015, donde presentamos aquí en la capital el informe de investigación sobre el impacto, posible impacto del proyecto hidroeléctrica Xalala sobre el río Chixoy, en colaboración con varias organizaciones. Me alegra mucho que, no sé si podemos verlo, no, aún no, Juan Castro está aquí otra vez, es otro encuentro. Cuando presentamos el informe de Xalala, Juan Castro fue parte, es el equipo de presentación del informe, y quizás algunos de ustedes se acuerdan que justo en ese día de presentar el informe de Xalala, dos compañeros, dos autoridades emblemáticas de ese momento fueron capturados al momento de entrar en el hotel cuando presentamos el informe sobre Xalala. Y ese diálogo entre la academia y actores clave en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, como los abogados indígenas, es una de las líneas que el proyecto Rivers como equipo aquí queremos promover y seguir promoviendo. Y otro momento que es clave para entender es el proyecto Rivers, es cuando tuve la oportunidad de estar de vuelta aquí en 2017 y tuvimos una reunión con la Asociación de Abogadas Mayas, porque justo el mes anterior ocurrió algo muy interesante a nivel internacional, que 3 países reconocieron en apenas 3 meses derechos a ríos. Primero fue la ley en Nueva Zelanda, después en la India, una alta corte, después en Colombia. La Corte Constitucional de Colombia otorgó o reconoció el río Atrato, que hoy vamos a conversar y aprender de nuestras colegas de Colombia, reconoció derechos al río Atrato. Y en su momento, cuando estamos aquí con los colegas de abogados indígenas, estamos wow, ¿qué es eso? ¿Será que los derechos humanos de verdad van más de lo humano? ¿Será que visiones, prácticas indígenas que reconocen que el agua es un ser vivo y puede ser dañada, ¿será que de verdad eso llega a estos altos niveles de derecho internacional de los derechos humanos? Entonces, ese fue como otra semilla más para crear ese proyecto de investigación. Como vamos a escuchar hoy, ya tenemos algunas miradas más críticas a esa moda legal de otorgar derechos a ríos, a montañas, a lagunas. Y este proyecto se rige mucho también por ese diálogo sur-sur, y por eso que me siento muy agradecida poder estar aquí con las colegas desde Colombia para generar ese diálogo sur-sur entre Colombia y Guatemala. El proyecto Rivers también incluye el país Nepal, ese es en la Asia, que está entre China y la India. Estos 3 países queremos aprender sobre la continuidad de diversos conflictos en torno al agua en medio de contextos de supuestamente post-conflicto o post-acuerdo de paz. Son 3 países que han sufrido conflictos armados, son 3 países donde los pueblos indígenas han sufrido muchísimo por los conflictos armados, y son 3 países que están enfrentando un modelo de extractivismo de recursos naturales, tanto de minería como de petróleo, como de hidroeléctricas. Entonces, ese conversatorio es como un primer momento en el proyecto Rivers, que por fin podemos, en medio de una pandemia, conocernos, promover ese diálogo sur-sur y aprender entre nosotros. El proyecto Rivers también
abarca otra línea de investigación que es Naciones Unidas, que ojalá a través de todas esas investigaciones con equipos locales en Guatemala, en Colombia, también con colegas que se enfocan más a nivel de Naciones Unidas para aprender cómo en ese sistema internacional de protección de los derechos humanos las visiones prácticas de pueblos indígenas en torno al agua viajan a través de de realidades locales hacia a nivel internacional. Entonces esas son algunas palabras de contexto y de introducción, y me siento muy afortunada de estar aquí con nuestros colegas y con ustedes que nos están acompañándonos en este conversatorio, y muchas gracias. Gracias, Liselot. Entonces, sin más, vamos a pasar al conversatorio. Si quieren, voy a hacer la presentación de los participantes y les pediré que vengan a instalarse aquí a la salita que tenemos acá para conversar. Quisiera invitar a Carolina Ángel Botero. Ella es investigadora asociada en Rivers, doctora en antropología de la Universidad de los Andes de Colombia. Su trabajo explora la intersección entre ciencia, el derecho y la antropología. Actualmente trabaja en el proyecto Rivers desarrollando el paquete de trabajo B sobre traducción interlegal en los tribunales. Simón Antonio Ramón es periodista maya canjobal y trabaja en prensa comunitaria. Él nos estará hablando de la experiencia del trabajo que hacen como periodistas, ¿no? Juan Gabriel Ixcamparí, maya quiché, es abogado y notario. Si puede pasar, Juan Gabriel, se lo agradezco. Ha cursado estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Es activista y defensor de derechos humanos por más de 20 años. Y actualmente es abogado litigante de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala. María Jimena González Serrano, que también se va a unir con nosotros, es investigadora predoctoral del proyecto Rivers en la Universidad Carlos III de Madrid. Es abogada, cursó su maestría en estudios latinoamericanos en la Pontífica Universidad Javeriana, con especialización en Derecho del Medio Ambiente en la Universidad Externado de Colombia. Y también tenemos por vía electrónica, nos está acompañando Juan Castro. Él es maya chalchiteco, abogado y es parte del Bufete de Pueblos Indígenas, defensor de derechos humanos y pueblos indígenas. Les doy la bienvenida, un gusto tenerlos acá para que podamos seguir conversando. Les voy a comentar rápidamente cómo va a ser la dinámica. Vamos a hacer 2 rondas distintas de preguntas. Una primera ronda de 5 minutos más o menos, esperaríamos de tiempo de respuesta de cada uno y cada una. Y enseguida pasaremos a un segundo bloque de preguntas, también de 5 minutos. Después abriremos la sesión a preguntas del público, preguntas ya sea presenciales o preguntas en línea. Y también tendremos un intercambio entre panelistas, ¿verdad? Para que ustedes puedan conversar sobre su experiencia, sobre lo que otras personas han hecho, para que puedan intercambiar ideas y reflexiones. Y terminaremos después con unas palabras de cierre y unas reflexiones finales, por mi parte y por María Jacinta Chong. Bienvenido, Juan. Gusto de verlo y de tenerlo aquí con nosotros. Bueno, entonces vamos a comenzar con las preguntas, ¿no? La primera pregunta, esta primera ronda quisiéramos generar un panorama general de los conflictos y litigios sobre el agua. Y mi primera pregunta iría dirigida para Simón. ¿Podría usted hablarnos del contexto local, de la conflictividad sobre el agua, en función obviamente de los reportajes y del trabajo que ustedes hacen en prensa comunitaria? A ver, le voy a compartir aquí Buenos días, Kawilekule Masanil, Makashchuneyabe, Chija, un Kawilekul y un Koti Anjubal. Buenos días a todas y todos.
y gracias por el espacio que nos brindan para abordar estas temáticas en este tipo de espacios. Yo quisiera tomar como referencia una mesa temática que se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2019, que se llamó Derecho al agua y alimentación de los pueblos indígenas en Guatemala. Esta mesa temática se denunciaron varias situaciones que enfrentan los pueblos indígenas y pues de alguna manera esto nos permite tener un panorama general, si bien es cierto está enfocado como en 4 situaciones, pero nos permite llegar a las distintas regiones que se denunciaron en su momento. El primer caso que se denunció fue la deuda por $250 millones que asumiría el gobierno de Guatemala para la instalación de un megacolector en el lago de Atitlán en Sololá. El segundo es la contaminación del río La Pasión y río San Román en el norte del país por los monocultivos y las industrias hidroeléctricas. También el desvío de ríos que se encuentra en la costa sur, principalmente se toma como referencia el río Madre Vieja, pero en el occidente están los ríos Cancelá y Tzelá, que están por desaparecer. Y también se toma como referencia la contaminación del lago de Izabal, que actualmente encuentra una situación muy complicada que va más allá de la contaminación, sino también ha escalado en una problemática social. Antes de esta mesa temática ya conocíamos situaciones como los juicios, en el caso de la hidroeléctrica Santa Cruz en Varías, las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán, los casos de San Juan Zacatepeques, y así podemos ir mencionando cada uno de los casos que ha derivado los distintos conflictos en el país. Esta situación no solamente es un caso local, sino que también tiene efectos en el calentamiento global, y al momento de que hayan tiempos de inviernos o tiempos de verano, vemos los efectos, y una de ellas podría mencionar que en estas épocas ya no sentimos el mismo frío que sentíamos hace 15 o 20 años atrás, y no porque ya somos como más fuertes y más resistentes al frío, sino porque la temperatura ha variado debido al calentamiento global. En el caso del megacolector en Atitlán, afectaría a varias comunidades de San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán que actualmente subsisten del lago tanto para su consumo como también para la pesca, a pesar de las múltiples denuncias de contaminación que ha habido. A la poca atención y acceso al agua potable, pues esto está teniendo impacto también en la vida de las personas. Esta situación se llegó al Tribunal Latinoamericano del Agua y también una acción en la Corte de Constitucionalidad, que hasta el momento se desconoce cuáles son las resoluciones que emitiría la Corte, dado a la tendencia que ha marcado en los últimos meses. En el caso del río Madre Vieja, fue liberado por un grupo de campesinos comunitarios que son afectados en su momento, pero esta situación también permitió que se denunciaran los demás ríos a lo largo de la marcha por el agua realizado en 2016, tanto en la costa sur como también por el lado de las Verapaces en el nororiente del país. En la situación del lago de Izabal, pues desde el 2017 se ha denunciado, pero antes de esta fecha ya habían contaminaciones, y el 24 de octubre a la fecha sabemos que hay un estado de sitio que está atacando la organización comunitaria del Estor Izabal,
y que mañana que termina el estado de sitio comenzaría nuevamente un estado de prevención que implementa el gobierno. Entonces la situación y los distintos conflictos por el agua van más allá de una contaminación ambiental, y si la contaminación ambiental tiene impactos en la vida de las personas, también está escalando estas problemáticas a nivel social con el tema de persecución penal y la desarticulación de la organización comunitaria. Gracias Simón. Juan Gabriel, en este contexto y lo que nos está contando Simón, sabiendo que esto también implica violaciones a derechos de los pueblos, ¿qué estrategias o casos han llevado ustedes en este marco ante las Cortes? Sí, de acuerdo. Bueno, en principio, buenos días a ustedes y a quienes nos acompañan por las redes sociales. Pues la asociación ha venido litigando distintos casos, pero yo quiero referirme a 3 de ellos. Uno de ellos es el caso de Hidrosala, le llamamos nosotros, porque es un proyecto de hidroeléctrica que autorizó el Ministerio de Energía y Minas para instalarlo sobre el río Salá. Esto está ubicado en el departamento de San Marcos, concretamente en San Pablo, en el municipio de San Pablo, y el río sirve para beneficiar en principio a la población que vive cerca, porque mucha de la población que vive más abajo pues ha hecho conexiones de tubería para poder llevar el agua para servicio domiciliario y para distintas actividades económicas del municipio, y esto el desviar el río de su cauce natural e instalar la presa para poder posteriormente convertirla en un proyecto hidroeléctrico, obviamente les iba a traer graves daños, ¿verdad?, a la población. Sin embargo, nosotros hicimos la visita, estuvimos recorriendo una parte del río y luego de reuniones distintas con los líderes de San Pablo, San Marcos, nos dimos cuenta que el impacto iba mucho más allá. La diversidad biológica estaba en juego, toda vez que hay una importante diversidad biológica, hay una reserva del quetzal todavía en esa área. No pudimos ver, pero sí nos compartían que habían distintas especies silvestres todavía en estado silvestre, entre ellos pavos reales. Entonces, pumas, monos, etcétera. El río también le servía a la población para alimentarse, porque iban de pesca. Entonces, el contexto del agua y el río en sí va mucho más allá del agua, ¿verdad?, sino que hay una relación con todos los elementos de la naturaleza. Lamentablemente, nosotros como seres humanos somos depredadores, ¿verdad?, y entonces queremos acaparar el río solo para los intereses humanos, y pues en este caso la hidroeléctrica es la que estaba queriendo acaparar este importante elemento natural, y con ello pues se habían dado una serie de situaciones en contra de los líderes que se oponían a este proyecto. Muchos de ellos fueron señalados de distintos delitos penales, algunos fueron a guardar prisión, llevan todavía procesos penales en su contra, y entonces luego de 2 años de estar litigando, 3 años de estar litigando este caso, finalmente tenemos una sentencia muy interesante de parte de la Corte Suprema de Justicia, porque hace un desarrollo muy importante: doctrina, jurisprudencia, bloque de constitucionalidad, convenios internacionales, sentencias de la Corte Interamericana, y luego va resolviendo. Finalmente resuelve suspender en definitiva esta licencia, y pues la población está medianamente tranquila, porque resulta que ahora
tanto el Ministerio de Energía y Minas como la empresa ha apelado. Estamos a la espera de que nos notifique la Corte de Constitucionalidad y tenemos serias preocupaciones por la forma en la que está resolviendo la Corte de Constitucionalidad. Parte de lo que nosotros hemos estado exigiendo es la consulta de buena fe hacia la población indígena, pero también le hemos pedido a la Corte que se pronuncie sobre todos estos derechos humanos, ¿sí?, que son violentados a partir de la ausencia de consulta de buena fe. Y entonces se pronuncia medianamente, pero es interesante leer una parte de la sentencia que establece que, en efecto, el hecho de no haber realizado la consulta a las comunidades indígenas también afecta no solo al elemento cultural, sino que a la vida de la población indígena en su relación con la naturaleza y obviamente el río. Entonces eso es un tema muy importante. Rápidamente quiero pasar a otro de los casos. Es un caso por una licencia minera en el municipio de Olopa, Chiquimula. El proyecto se llama Cantera Los Manantiales, y aun cuando es explotación minera, hay un componente muy importante para lograr esto, que es el agua. Es un lugar donde hay pocas fuentes de agua. Sin embargo, estas pocas fuentes de agua fueron utilizadas por la empresa, por un lado, y al momento de haber utilizado el agua y haber extraído los minerales que ellos estaban explotando, contaminaron las pocas fuentes de agua que tenían las comunidades. Entonces encontramos que fundamentalmente los niños que bajaban a bañarse, es un lugar muy cálido, resulta que estuvieron padeciendo de un problema de salud, púrpura, es una enfermedad en la piel que si no se trata a tiempo, pues genera cáncer, ¿verdad? Entonces es un tema que también nos llamó la atención. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia se manifiesta más o menos en el siguiente sentido, ¿sí?, que los proyectos de esta envergadura debieran de contemplar mecanismos para hacer un manejo sostenible de los recursos naturales, porque lo que debe de garantizarse es el derecho de las nuevas generaciones. Lo dice en un parrafito así muy pequeñito, pero interesante lo que establece. Lamentablemente es poquito y está muy escondido lo que podemos rescatar de la sentencia, pero es algo muy importante. El caso Xipachi, ¿puedo? Ya se nos está acabando el tiempo, Ya, pero está bien, ahí nos quedamos, gracias. Perfecto. Y después podemos seguir conversando sin duda. Gracias. Carolina, ahora vamos a cambiar un poquito antes de seguir con esta dinámica, pero pasando más en general al tema, bueno, en el contexto colombiano en particular, ¿no? En el que sí se han desarrollado entidades naturales declaradas sujetas de derecho. ¿Qué nos puedes contar de ese proceso, ¿no? Buenos días a todos, primero. No me voy a detener en el caso del río Atrato, porque Jimena va a estar tratando ese caso de manera muy específica, pero solo para darles un contexto, en 2016 la Corte Constitucional colombiana emitió una sentencia en la que declaraba el río Atrato sujeto a derechos. Y esta decisión fue muy importante porque fue el abrebocas para una serie de decisiones que se han dado en el mismo sentido, pero en tribunales distintos. Hasta la fecha tenemos 19 entidades naturales sujetos de derecho en Colombia. Entre esos tenemos 13 ríos, 2 páramos, que son unos ecosistemas particulares de la región tropical americana, que solo es un ecosistema que solo comparten Colombia, Venezuela y Ecuador. Entonces tenemos 2 páramos sujetos de derecho, tenemos 2 parques naturales sujetos de derechos,
y la Amazonía colombiana. Y entonces, pues, ante este panorama, la pregunta que surge es específicamente ¿cuál es la motivación para llevar a las entidades a ser sujetos de derecho creando nuevas identidades jurídicas dentro del derecho? Y esa es como la gran pregunta. Desde entonces en Colombia se han dado intensos debates en el área jurídica tratando de entender cuál es el papel de esta nueva figura y sobre todo tratando de entender cuál sería el rol de las comunidades en estos casos. Y entonces volviendo a uno de los comentarios que hacía ahorita el compañero, por ejemplo en la sentencia de la Amazonía el juez habla también de las generaciones futuras y esa acción de manera particular fue promovida por una organización en derecho con base en Bogotá. Tomó la voz de 20 niños jóvenes alrededor de Colombia y presentaron esta acción en favor de la Amazonía colombiana. Sin embargo, con el argumento de la protección de las generaciones futuras. Sin embargo, ha sido muy criticada, o al menos pues ha despertado un debate importante, porque la Amazonía se declaró sujeto de derechos, pero en ningún momento se consultó con las comunidades. Y las comunidades no fueron protagonistas, o sea, las comunidades de la Amazonía colombiana no fueron protagonistas de esa acción. Por el contrario, quedaron a merced de una decisión judicial de la que ellos no hacían parte. Y pues digamos que esta figura de los sujetos de derecho en Colombia precisamente nos abre la pregunta de quién es titular de ejercer los derechos en nombre de estas entidades naturales. ¿Quién es la persona indicada para hablar en nombre de un río o una montaña o incluso la Amazonía, pues que es una extensión de tierra enorme? Esto sin contar también los casos que tenemos de animales que curiosamente en este espacio de los sujetos de derecho encontramos que hay una tensión, y digamos que nos falta mucho más trabajo como para analizarlo, pero hay una tensión entre las entidades naturales y sobre todo los animales. Es como si no estuvieran en el mismo espacio o en el mismo debate. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del oso chucho, es un oso que, como en otros casos en América Latina, se ha solicitado protección vía habeas corpus, independientemente de la decisión judicial, que finalmente no se le otorga el habeas corpus al oso. Ese caso no se entiende dentro del registro de los derechos de la naturaleza. Y ahí nos preguntamos, y esto lo voy a dejar así como abrebocas para lo que viene después, nos preguntamos entonces cuál es esa definición de naturaleza que estamos utilizando para hablar sobre los derechos de la naturaleza. Entonces, ¿qué conforma esa naturaleza? Y las preguntas que nos pone también el hecho de quiénes participan en esas decisiones y cómo se entiende que hace parte de ese entorno natural y que no. Gracias, Carolina. Finalmente, para cerrar con esta primera ronda, vamos a darle la palabra a María Jimena. En tu caso, María Jimena. Bueno, sí, perdón, es cierto. Me estaba saltando a Juan. Disculpa, Juan, como no estás presente. No te veía. Sí, en tu caso, Juan, sabiendo que hubo una sentencia bastante paradigmática en el caso guatemalteco, que tú trabajaste en particular, reciente, ¿no?
¿Cómo fue el proceso previo para llevarla a la corte? ¿Cuál fue la estrategia y la organización? No sé si nos puedes contar un poquito más de este caso. Ok, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si me escuchan, ¿verdad? Bueno, este caso que presentamos como a través de la inconstitucionalidad por omisión, obviamente muchos de los temas que nosotros abordamos aquí en Guatemala se inspiran también en los precedentes que van sentando otros países como Colombia. A nosotros nos inspira mucho y además también en el marco de estas sentencias o de los avances que hay en Nueva Zelanda y la India, como quieran, nos llamó la atención jurídicamente y políticamente cómo eso impacta. Pero para el preámbulo de esto es que hay una deuda histórica del Estado de Guatemala porque tiene marcado un racismo estructural. Es decir, los pueblos indígenas no formamos parte, digamos, de la legislación ni formamos parte como sujetos políticos ni sujetos de derechos. Mucha de la legislación que se impulsa en Guatemala, yo tengo un rebote acá. No puedo hablar. Es que está abierto el micrófono del anfitrión. Ok, gracias. Entonces, no somos considerados sujetos políticos y a partir de la nueva constitución que tenemos, que es del 85, se incorporan algunas normas que orientan a desarrollar leyes específicas. Entonces, una de ellas es el tema de la ley del agua, otra es, que está en el artículo 129, si no me equivoco, 127, está la ley de pueblos indígenas, que está en el artículo 70, y así hay una serie de normativas que deberían de venir a desarrollar e incluir, digamos, estos regímenes especiales del agua o la relación histórica y del sujeto histórico con la tierra que se debe hacer con los pueblos indígenas. Pero después de más de 30 años, estas normas no han sido emitidas. Entonces, por ahí hay una necesidad de tener que regular estos sistemas. Pero también una cosa es que pasa en Guatemala y es que aquí hay estructuras indígenas de autoridades ancestrales que se mantienen con la historia, ¿no? O sea, están como resabios de precoloniales que se fueron adaptando de acuerdo a las circunstancias en que se fueron desarrollando. Y tenemos autoridades como la Municipalidad Indígena de Sololá, que tiene por lo menos 500 años de existir. Estructuras como los 48 cantones, los Consejo Mayamam de San Marcos. Entonces hay toda una estructura de autoridades indígenas, pero también está paralelamente el trabajo que desarrollan organizaciones civiles que acompañan a estas estructuras ancestrales. Entonces hay una alianza ahí, por lo menos en Occidente está una alianza que se llama Alianza Agua, Vida y Territorio, que aglutina a todas estas organizaciones de Occidente. También hay una alianza en el sur, interesante, que tiene que ver no solo con la contaminación del agua, sino por el acaparamiento del agua. Hay una alianza de autoridades ancestrales alrededor del lago de Atitlán, de la cuenca del lago, y hay toda una alianza de autoridades en la franja norte del país que tiene que ver con el acaparamiento por parte de los monocultivos. Entonces, este problema, que es un problema estructural, igual que el de la tierra, motiva a tener que empezar a pensarnos cómo hacemos para que el Estado legisle. Y cuando empezamos este proceso, nos encontramos que habían al menos más de 15 iniciativas de ley en el Congreso de la República que no han pasado en su segunda lectura. Aquí son 3 lecturas para que pase una ley. Pero al menos 14 de estas iniciativas, su enfoque es la privatización del agua. No ven el agua como un derecho humano, no ven el agua como un ser vivo, sino más bien va enfocado a la privatización. Entonces quieren la regularización para legitimar el desvío de ríos, el acaparamiento que hay, la contaminación, etcétera, etcétera. Ok, en ese marco entonces hay un diálogo entre autoridades indígenas y organizaciones civiles y empezamos a pensarnos, porque acá rige toda muchas cosmovisiones sobre cuál es la naturaleza del agua, por así decirlo. Entonces hay una naturaleza espiritual que tiene que ver con la cosmovisión. De hecho, el agua aquí es un nahual, pues es el nahual de Imosh, ¿no?
Entonces, si es uno de los 20 nahuales, si es el nahual Imoshi, es un espíritu protector, entonces tiene una categoría distinta. El agua está viva, y si el agua está viva, se puede morir. Entonces, ¿quién la está matando, no? ¿Y qué hacemos nosotros para proteger el agua? ¿Y qué hacemos nosotros para reconocer que el agua es un ser vivo? Entonces, todo este diálogo se fue dando y desemboca en la necesidad de exhortar, buscar la exhortativa, porque aquí en Guatemala hasta eso hemos llegado, solo la exhortativa del Congreso para que emita la ley. Entonces, de ahí sale la sentencia el 28 de noviembre de 2019, sobre que exhorta al Congreso de la República que emita una ley de aguas, pero advierte que cualquier ley que se emita debe respetar esa relación espiritual que los pueblos indígenas tenemos con el agua. Y eso creo que es muy importante. Lastimosamente, la inconstitucionalidad en Guatemala, pues alcanza a ser una discusión jurídica, todavía no tiene esa discusión propiamente política para entender todo su contexto. Y entonces no dio tiempo. Normalmente en Guatemala, para resolver una inconstitucionalidad se tardan de 3 a 5 años, pero esta inconstitucionalidad la sacaron rapidísimo, con menos de un año, y ya no nos dio tiempo de meternos más a presentar amicus curiae o algunas otras opiniones que robustecieran esa discusión. La Corte creo que entendió de alguna manera lo que dijimos, no toma algunos parámetros que nosotros quisimos incluir, pero pues hasta ahí llegamos, eso es lo que más logramos. ¿Cómo ejecutar esa sentencia? Es el desafío. Yo tengo que excusarme porque yo me tengo que ir dentro de 15 minutos, tengo una vista pública en un tribunal acá y las autoridades ya me están esperando, entonces de verdad lamento mucho tener que irme y no escuchar el resto de la conversación. Por ahí la dejaría, no sé si ya me pasé los 5 minutos o si hay algo más que pueda agregar antes de irme, disculpen. Bueno, sí, pues este tema, primero lograr la articulación entre autoridades y organizaciones del norte, del sur, del centro y del occidente es un desafío, ¿no? Encontramos una causa común, que es el tema del agua, y creo que es muy sensible, como es también sensible el tema de tierra y territorio. Eh, no fue tan difícil, digamos, comprendernos de que es un ser vivo, todos lo sabemos, pero no lo habíamos sabido traducir en otra vez tengo el rebote, no sabíamos cómo traducirlo en una acción jurídica, ¿no? Entonces, me parece que fue un ejercicio muy interesante. Eso también motivó a elevar esta discusión ante la Comisión Interamericana. Hay varias acciones que hemos presentado. Presentamos ya algunas medidas cautelares a favor de algunos ríos ante la Comisión Interamericana. Estamos preparando un caso como este para elevarlo en otros matices, porque definitivamente el Estado de Guatemala no tiene interés en regular los regímenes del agua. Ahora, hay regímenes especiales que se mantienen en territorios. Por ejemplo, sería muy interesante que alguien aborde más adelante el caso de Totonicapán, por ejemplo. Tienen un régimen muy interesante sobre administración del agua, pero no todos los territorios de pueblos indígenas desarrollan esos regímenes. Y también considerar que pues el agua tiene matices para el acaparamiento en el área, digamos, donde hay monocultivos, pero es un problema en las ciudades también, esa es otra cosa, ¿no? Cómo se están aprovechando los mantos freáticos a partir de las ciudades y cómo hay digamos que hay una desprotección hacia las comunidades que han mantenido sus bosques y no tienen beneficios sobre eso. Nosotros también hemos promovido el tema de los derechos intergeneracionales, pero no se comprende esa relación que hay entre distintos sujetos, como lo planteaba la colega anteriormente. Es decir, ya no ver solo, estamos pensando en la diversidad biológica como otra serie de seres vivos. ¿Sí? Es decir, acá las montañas tienen vida, ¿no? O sea, los cerros sagrados tienen vida, tienen espíritus protectores, es decir, el tema de lugares sagrados en Guatemala tiene un matiz totalmente distinto. Y entonces ahí nos invita a pensarnos en una visión más cosmocéntrica, ¿no? No somos el ser humano lo más importante en esta vida, somos uno más.
Y cuando logremos entender eso, tendremos que entender que tenemos que respetar los cerros, los lagos, las abuelas lagos, le dicen acá, ¿no? Los ríos, las aves. Y muy interesante el concepto del nahual, ¿no? El nahual el nahual es el espíritu protector, pero el espíritu protector puede ser el aire, puede ser los cerros, puede ser un ave, puede ser un venado, puede ser un jaguar, y yo no puedo, si mi nahual es un jaguar, yo no puedo matar a un jaguar porque estaría matándome a mí mismo. Ese es el grado de conexión que dejaron nuestros abuelos en ese sentido. Y lo mismo pasa con el agua, ¿no? Entonces, entendernos como, esa razón espiritual creo que es una salida para la humanidad, no para el maya ni para los indígenas, sino para la humanidad misma y ese respeto. A mí me parece que hicimos un esfuerzo, pero todavía falta mucho por entendernos como abogados y también decirles que este esfuerzo no fue un esfuerzo legal meramente, ¿no? El bufete se caracteriza por tener diálogos eh, interdisciplinarios, ¿no? Eh, Siempre que armamos un caso hay participación de las autoridades indígenas, obviamente, de organizaciones civiles, de antropólogos, historiadores, arqueólogos. Es decir, ahí hay una construcción colectiva que permite hacer acciones más integrales y permite por lo menos pues avanzar. Aunque ahora pues tenemos una temporalidad, diría yo, de la Corte Constitucional que vamos en retroceso. Sin embargo, debemos seguir aplicando a estas herramientas, ¿verdad? Que nosotros creemos que el litigio estratégico es una herramienta. Y es una herramienta que nos permite precisamente identificar ese sujeto político que son las comunidades indígenas y sus autoridades ancestrales. Y comprendo muy bien lo que decía la compañera con el caso de la Amazonía. Sí, pasa mucho aquí también. Varias de los casos más importantes que se llevan por el tema de minerías, el sujeto que accionó fueron organizaciones civiles y dejaron a un lado al sujeto político histórico que son los pueblos indígenas y entonces en la implementación de estas sentencias encontramos problemas como el que tenemos en el Estor en este momento. ¿Quién es el sujeto político? ¿Quién reivindica? ¿Y cómo se usurpan estos espacios también por otros actores que pueden ser cooptados? Bueno, agradecerles de verdad y espero que podamos tener la oportunidad para seguir conversando sobre estos temas tan importantes y yo, bueno, si hay grabación de esto, yo esperaría escucharles en otro momento y disculparme de verdad, gracias. Díselo. María Jacinta, gracias. Y si seguiremos la conversación. Bueno, regresemos entonces para terminar el bloque con María Jimena. Vamos a retomar el tema de los retos y desafíos, que ya planteó bastantes ideas, Juan, pero regresemos ahorita un poquito a esta presentación de casos. En tu caso, no sé si nos puedes contar un poco más del caso de la defensa del río Atrato en Colombia y el proceso. Sí, con mucho gusto. Buenos días para todos, para todas. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los colegas que me acompañan en la mesa. De acompañar a las comunidades negras, indígenas y campesinas del departamento del Chocó como abogada litigante en el proceso de defensa del río Atrato, que es el primer río en América Latina que fue declarado como un río con derechos. Sin embargo, a nivel internacional, lo que más sobresale de este proceso es justamente la sentencia, es lo que más fama tiene. Pero en este caso yo quisiera contarles que más allá de esa fama, lo que hay detrás es un entramado político y organizativo que agenciaron esas comunidades. De alguna manera, la creación de esas nuevas fronteras en el derecho, en este caso, sí respondió a un proceso de acción colectiva de carácter comunitaria y que no surgió de la nada. De alguna manera, este caso nos ofrece un puente entre todas las afectaciones de la guerra y el conflicto armado y la defensa del territorio y la defensa del agua. La acción jurídica que se encaminó para la defensa de este río fue parte de una agenda regional de paz que se construyó por las comunidades del Chocó. Eso casi nadie lo sabe,
que el extractivismo y la oposición y la judicialización de sus violaciones está conectada con la guerra. Y en el caso de estas comunidades, su exigibilidad y su reclamo ante las cortes era justamente poder evidenciar esas conexiones. La guerra generó para las comunidades negras e indígenas del Atrato un proceso de confinamiento, de vaciamiento de sus territorios, de llegada de muchísimos intereses extractivos en el campo de minería, infraestructuras, hidroeléctricas, y de alguna manera cada una de estas comunidades estaba intentando por su cuenta la defensa de sus derechos territoriales, el reclamo ante las cortes que los respetaran, que los tomaran en cuenta, que hicieran procesos de consulta previa. Así que antes de llevar ante la corte la reclamación y defensa del río como tal, ya se habían emprendido un conjunto de estrategias jurídicas, políticas y de movilización para elevar justamente esa ausencia y esa exclusión de las comunidades en la construcción de su futuro. Entonces, lo primero es eso, destacar cómo una acción de carácter regional respondió a un proceso de organización colectiva, respondió también a algunos fracasos judiciales, es decir, antes de que saliera la sentencia ya se habían presentado otras demandas ante las cortes, pero habían sido demandas y sentencias que no habían logrado ser efectivas. Así que para la demanda de judicialización del caso del Atrato se juntaron las mujeres, se juntaron las comunidades negras, se juntaron las víctimas del conflicto, se juntaron ONGs, se juntaron académicos y de esa manera se articuló un proceso ante las cortes. Y se articuló una agenda de carácter político, y es aquí en donde quiero decirles que si bien los jueces han jugado un rol y han intentado generar categorías de giro, del giro ecocéntrico, del giro hacia una protección ambiental, realmente el giro lo han dado las comunidades y los pueblos. Y en sus prácticas y en sus visiones de vida están las claves también para la transformación del derecho. Entonces, este caso personalmente considero que es un ejemplo de cómo se puede generar una articulación en clave del río. Decirles también que conceptualmente desde el equipo Rivers estamos viendo cómo los ríos son también plataformas que van generando espacios de defensa de derechos. En el caso del Atrato, las comunidades ya se habían unido en el pasado y fueron de alguna manera una fuerza muy importante para el reconocimiento de derechos étnicos y de derechos para los pueblos negros en Colombia. Allí también se gestó esa lucha y se logró ese cambio que se fue consolidando poco a poco y en particular en el año 93. Lo mismo para lograr una visión étnica y diferenciada de los impactos de la guerra, este espacio del río Atrato y de sus comunidades ha logrado poner un acento en cuáles son las afectaciones especiales que viven los pueblos. No es lo mismo ser víctima de la guerra en una ciudad que ser víctima de la guerra en un territorio racializado y excluido. Así que este territorio y este río también han levantado su voz para gestar una visión diferencial sobre la guerra. Y luego viene esta nueva figura que es el río con derechos, en donde también están posicionándose, quieren ser la voz que también hable por el río y se ha creado para eso una estructura de la que hablaremos después. Y yo finalizaría con ese mensaje que en la medida en que se articulen los diferentes actores, los procesos y las agendas políticas, podemos generar cambios interesantes no solo en el derecho, sino en las mentes y en los corazones. Gracias, María Jimena. Pues bien, vamos a pasar entonces a una segunda ronda de preguntas. En esta nueva ronda pues hablaremos más de aprendizajes, posibilidades, perspectivas y críticas que se pueden hacer a todos estos procesos. Le quisiera dar de nuevo la palabra a Simón, preguntándote primero si puedes hablarnos de los retos y aprendizajes de un cubrimiento mediático en conflictos del agua o en los procesos que ustedes están trabajando desde prensa. Bueno, en la cobertura periodística
en Guatemala sobre hechos que afectan a las comunidades, tenemos que reconocerlo desde el gremio periodístico, que es escaso y muchas veces mal hecho, pero también no porque hay una poca formación, sino porque responde a intereses de las industrias extractivas y monocultivos, como también a otros intereses políticos y económicos en Guatemala. La mayoría de los hechos que afectan a las comunidades pues los hacen los medios de comunicación que están en las mismas comunidades. Y ahí enfrenta una primera situación porque su cobertura no es mucha. Si tal vez ahora con las redes sociales pues ha logrado romper todo el monopolio del control de la información, pero antes de esto pues no había, y eso es ahora el camino que se van articulando los diferentes medios de comunicación para que se concentre una misma acción, una misma cobertura sobre un caso en particular, porque hemos visto y con suma preocupación que los periodistas en las comunidades cuando denuncian un hecho pues inmediatamente son intimidados y son perseguidos por actores locales, desde funcionarios públicos, desde los caciques locales, como también los proveedores de las mismas empresas que laboran. Esto ocurre también hasta cuando tiene intervenciones entidades internacionales. Recientemente hubo una recomendación al Banco Interamericano de Desarrollo BID que retire su inversión en una de las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán, y en Guatemala no tuvo mayor impacto esta noticia, tuvo más repercusión a nivel internacional que en los medios de comunicación en Guatemala. Y también semanas antes de la mesa temática que tomo como referencia para esta intervención, pues se da la sentencia de la Corte de Constitucionalidad del caso que ya lo desarrolló Juan, y en Guatemala solo lo publicó Prensa Comunitaria. Entonces uno se termina preguntando quiénes son los que están interesados en que tengamos más agua, y que el agua no es solamente un recurso, sino que es el agua que va más allá y atraviesa generaciones y la vida de las personas. Yo creo que desde los periodistas, desde los grandes medios de comunicación, tenemos desafíos. Uno, el intercambio de experiencias entre periodistas y medios de comunicación, que puede ser convocados por las organizaciones sociales y también entidades académicas. Solo así podemos ir, por un lado, articular las coberturas, pero también podemos generar un clima de solidaridad entre las y los periodistas, y también hacer un frente ante la censura y la autocensura que sufrimos en las comunidades. Pero también debe haber una mayor demanda de la población hacia los grandes medios de comunicación para poder también replantear y redefinir a qué llamamos periodismo. En estos días hay una discusión de que si Prensa Comunitaria hace periodismo o hace activismo, a partir de las agresiones que hemos denunciado, que han sufrido nuestros compañeros a lo largo del estado de sitio en el Estor, y los allanamientos que han sufrido. Y varios de ellos se han visto que desplazarse de su región, situación que comenzó desde el 2017. Y cuando denunciamos esto, se nos ha denigrado este trabajo periodístico que hacemos. Entonces, estamos en un proceso de discutir, bueno, en cuanto desnaturalizamos el periodismo, quienes hemos pasado en las aulas del periodismo y que seguimos utilizando la misma metodología que de alguna manera se nos enseñó, el qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces, cuando yo desnaturalizo este oficio, o tengo que ser periodista y tengo que ser catalogado como tal, si debo trabajar a uno de estos medios de comunicación que ha invisibilizado a lo largo de muchos años el trabajo de las comunidades.
o la lucha de las comunidades. Tenemos que asumir que muchos años los medios de comunicación han enfocado sus notas periodísticas en dos actores, en el gobierno y en el sector empresarial. Con los medios de comunicación comunitaria que han tenido un auge a partir de los acuerdos de paz, por supuesto antes, solo que desde la clandestinidad a partir de las persecuciones, ahora se nos llama que todo eso que hacemos no es periodismo, puede ser cualquier cosa, pero no es periodismo. Y eso lo han dicho los periodistas que han trabajado en grandes medios de comunicación y que en este momento imparten en las aulas las clases sobre periodismo. Entonces nos toca desde afuera de la academia y desde afuera de los grandes medios de comunicación redefinir cuál es el trabajo de los medios de comunicación. Y esto también nos permitirá de alguna manera a los periodistas y a los medios de comunicación especializarnos en la temática. Asumimos que cometemos errores muchas veces porque no tenemos la mayor información de cómo abordar una temática en particular. Pero cuando existan, por un lado, más intercambio de experiencias y una mayor demanda, eso nos permitirá y nos obligará a hacer nuestro trabajo cada vez mejor. Y desde los medios alternativos, pues nosotros nos comprometemos a hacer ese trabajo mejor y con mayor profundidad y con mayor contexto, porque eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos años y es lo que sabemos hacer y con mucha razón lo digo aquí, es lo que queremos hacer, porque al final de cuentas nosotros vivimos en las comunidades y como vivimos ahí vamos a abordar una temática con mayor propiedad y eso nunca lo haremos ni con neutralidad, ni con objetividad, mucho menos con imparcialidad. Gracias. Gracias, Simón. Carolina, en tu caso, no sé si nos puedes hablar de los retos de la proliferación de entidades naturales sujetas de derecho y cómo lo puedes explicar. Bueno, la verdad que, bueno, ya con 19 entidades naturales sujetos de derechos, pues la geografía colombiana en términos legales ha dado un giro. Entonces ahora podemos crear una nueva geografía a partir de las decisiones judiciales en las que claramente podemos ir construyendo este mapa de entidades en donde podemos ir localizando estos diferentes lugares de la geografía nacional que ahora son sujetos de derechos. Pero bueno, antes de continuar con esta idea, quisiera detenerme un segundo y preguntarles, pues, o hacernos la pregunta de esto, ¿por qué se toman estas decisiones? ¿Por qué los jueces han llegado allí? Y la mayoría de estas decisiones son cuestiones sobre contaminación del agua. Entonces, como lo decía un estudiante de quien tuve la fortuna de evaluar su tesis de maestría, él hablaba del derecho a que el agua esté limpia. Y básicamente en eso se puede traducir o simplificar esta serie de decisiones judiciales, y es el derecho a que el agua esté limpia. Eso es básicamente hacia dónde se dirigen las decisiones judiciales. Entonces, lo que se busca es hacer frente a cuestiones de contaminación por vertimientos de aguas negras, por falta de plantas de tratamiento. Por ejemplo, es el caso del río Magdalena, que es el río más importante en Colombia, que también es sujeto de derechos al día de hoy, y se le declara, el juez lo reconoce como sujeto de derechos porque hay una hidroeléctrica que se llama el Quimbo, y el uso inadecuado de los residuos de esta planta
es lo que genera la acción y lo que genera que el juez finalmente determine que el inapropiado vertimiento de aguas negras al río se le deba considerar un sujeto de derechos. Pero la gran pregunta es ¿por qué el juez otorga derechos al río para responder preguntas sobre las acciones del Estado, lo que el Estado debería estar haciendo? Entonces lo estamos abordando vía judicial con los sujetos de derechos, y esto genera en mi concepto una tensión muy importante. Aquí vuelvo con este mapa, que se imaginen como un mapa lleno de puntitos, y es que con las entidades naturales, como sujetos de derechos, hemos transferido la individualidad personal, se la hemos transferido a la naturaleza, pero como les decía anteriormente, no a toda la naturaleza, porque ahí no incluimos los animales. Y esto digamos, tiene un proceso de singularización que es como volver, una académica australiana lo llama objetos de gobernanza. Entonces, estas acciones lo que generan son nuevos objetos de gobernanza y nuevos objetos de intervención estatal, pero vía judicial. Entonces, son otras formas de intervención a partir de la identificación individual y la singularización de estas entidades naturales. Pero son objetos de gobernanza que están todos desligados uno de otros, y como bien lo señalaba Juan en la pregunta anterior, pues el problema es que estamos generando ciertas divisiones o separaciones que también incluyen un mundo espiritual en algunas ocasiones. Entonces, digamos que esos son varios de los retos que nos presentan precisamente esta figura de los derechos de la naturaleza. Gracias, Carolina. Juan Gabriel, en tu caso, ¿nos puedes hablar de los retos específicos de los litigios que han llevado? Y sobre todo considerando lo que mencionaste tú anteriormente, ¿no? En este contexto más difícil de cooptación de la justicia, ¿no? Sí, para iniciar, uno de los retos más complicados es encontrar la información de los proyectos estos grandes que buscan acaparar el agua, ¿verdad? Es muy complicado, no es fácil accesar a los mismos. Nosotros de manera directa no podemos accesar a los mismos, tenemos que hacer alianzas con otras entidades para que por este medio podamos obtener esta información. Mucha de la información del proyecto, del trámite administrativo del proyecto, está viciado, ¿sí? Y eso es lo que no quieren mostrar. Entonces encontramos información incompleta. Aún así, cuando un ente oficial solicitó uno de los informes administrativos del trámite del proyecto, resultó que hacía falta una hoja, pero esa hoja era fundamental para nosotros porque demostraba el vicio que tenía el trámite administrativo. Entonces eso es muy complicado. Hemos encontrado que los estudios de impacto ambiental no cumplieron con todas las con todos los estándares para poder determinarlos como legales. Entonces, hasta cuando podemos obtener esa información, tenemos un caso y podemos decirle a los jueces que aquí está el vicio y vean en el folio tal, página tal, ¿sí? Para que puedan ellos establecer y no tengan otra opción más que decir, bueno, sí, ¿verdad? Procede medianamente el recurso que nosotros estamos planteando. Y es obvio esto porque no sé si para quienes nos están escuchando o viendo, tuvieron la noticia de hoy por la mañana que estaban señalando a un exministro del Ministerio de Energía y Minas que está siendo perseguido aquí en Guatemala por porque llegaron a sus manos cerca de 75 millones de quetzales por autorizar este tipo de proyectos, ¿sí? El tipo anda ahora en Estados Unidos tranquilamente, ¿sí?
Pero entonces aquí evidenciamos que el momento de llegar a la justicia es un momento más, pero realmente todo ese recorrido que tenemos que hacer para poder armar el caso es un recorrido muy, muy complicado y nos ha llevado en algunos casos años poder tener un caso, ¿sí? Entonces es uno de los puntos más complicados, retos y aprendizajes que hemos tenido, porque también hemos aprendido a cómo sortear esas dificultades que la misma administración del Estado nos pone. En cuanto a uno de los aprendizajes que hemos ido desarrollando es esta concepción global de la vida, ¿verdad? La vida, no dejar de pensar que el ser humano es el centro de todo y alrededor del ser humano gira toda la naturaleza. No es cierto, somos un complemento, ¿sí? Nos complementamos y eso ha sido difícil, inclusive en nuestras mismas comunidades, ¿verdad? Porque en algunas comunidades han tomado el agua total, ¿verdad? Una fuente de agua total solo para consumo humano, pero poco a poco hemos ido recuperando esa concepción de complementariedad. Recientemente estábamos platicando con un grupo de personas por el proyecto del megacolector del lago de Atitlán, y entonces uno de los municipios, que es San Pedro, es quien está buscando oponerse a ese proyecto, ¿sí? Pero están viendo solo el lago, pero realmente no es solo el lago, es todo lo que está en la cuenca, ¿verdad? Que ni siquiera es el municipio, ni es solo el departamento, porque abarca otras regiones importantes que drenan hacia el lago. Entonces esa concepción global, esa concepción cultural que también se tiene sobre el agua es algo que también ha sido difícil planteárselo a los jueces o a los magistrados, pero poco a poco han ido como asumiendo algunas ideas respecto a esta concepción. Respecto a qué viene, las alianzas son muy importantes y sí, en efecto, las alianzas entre las comunidades son importantes, determinantes, pero también hay otro tipo de alianzas que nosotros hemos ido realizando y fundamentalmente lo estamos haciendo con centros de estudio y con universidades. Una de las universidades que nos ha apoyado bastante es la Universidad de San Carlos de Guatemala, sede Quetzaltenango, y ellos han designado a grupos de estudiantes para construir amicus curiae en los casos que nosotros litigamos. Entonces, esa participación del estudiante es fundamental porque le cambia la concepción del derecho. Entonces, muchos de ellos dicen, bueno, nosotros pensamos que el derecho siempre lo litigábamos en mi oficina, en el juzgado, y resulta que la concepción del litigio que desarrolla la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala va mucho más allá, porque los hemos llevado a las comunidades, ellos han visto la realidad que viven las mismas, y entonces al momento de tener las sentencias, ellos felices o a veces decepcionados, ¿verdad? O pobrecitos los comunitarios si vimos la situación en la que vivían, o la naturaleza o los recursos, ¿sí? Esa alianza para estos otros sectores que no precisamente son de población indígena. Quiero compartirles que estudiantes que han estado apoyándonos con Amicus Curiae no son indígenas, ¿sí? Eso es interesante, el director no es indígena, entonces, pero nos apoya. Esas alianzas son importantes porque nos ayuda a cambiar de la concepción a ese otro sector que todavía no está viendo esta situación como la que nosotros la vivimos. Eso es parte de nuestro aprendizaje. Considero que en aras del tiempo hacer un resumen sobre el tema de la cooptación de la justicia en Guatemala, y es que nosotros no hemos hecho un análisis sobre el Poder Judicial en Guatemala. ¿Quién tiene el Poder Judicial? ¿Cómo se estructura? ¿Quiénes los nombran? ¿Cuál es quiénes lo deben ejercer? ¿Bajo qué condiciones? O sea, esa parte no la hemos abordado.
Nosotros acá no nos preparamos para hacer justicia. Nosotros, las universidades en Guatemala están para hacer abogados, que después se convierten en jueces, es otra cosa. Pero conozco, sé de experiencias en otros países que sí forman a jueces, ¿verdad? Van directamente a administrar justicia y esa es otra situación. Muchos de nuestros jueces acá en Guatemala, pues, sí, son jueces de Guatemala, magistrados, no han llegado por capacidades propias, ¿verdad? Han llegado por tráfico de influencias y eso no lo digo yo, es de conocimiento popular, ¿verdad? Aunque ellos no lo quieran asumir de esa manera, pero esa es una realidad. Gracias. Gracias, Juan. María Jimena, en tu caso, ¿será que nos puedes contar un poco más sobre los resultados de la sentencia del Río Atrato y cómo ha evolucionado esa decisión? Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que más allá del proceso comunitario que les contaba, una vez tuvimos la sentencia en la mano, no sabíamos si reír o llorar. Las comunidades nunca pidieron que se declarara un río como sujeto de derechos, porque su intento era intentar conjugar los distintos patrones de extracción que se articulaban en el río y llevarlos a la justicia. Pero lo que propuso el juez fue nombrar al río como un nuevo sujeto ante la ley, pero solo acogió uno de los patrones de extractivismo, que fue la minería ilegal, bueno, que ellos le llaman ilegal. En ese sentido, todos los intereses corporativos y extractivos que existen sobre el atrato, una buena parte quedaron por fuera de la sentencia. Y por esa razón nos preguntamos hasta qué punto estas decisiones de ríos con derechos se convierten en nuevos estándares de derecho blando o de soft law que no atacan y que no posicionan temas sobre responsabilidad corporativa y de cambio de modelo. Por el otro lado, el juez adoptó una figura que se conoce como los guardianes del atrato o los guardianes de los ríos, inspirado en una decisión y en un modelo que se acogió en Nueva Zelanda y en la India. Y si bien en principio uno diría no está mal que tomen en cuenta referentes internacionales, si estamos hablando de contextos marcados por la colonización, la exclusión, el racismo, una gran pregunta que nos surge es ¿cómo se da ese diálogo entre el Estado y las comunidades consideradas en teoría iguales? De cierta manera, ese tipo de figura no considera los patrones de hegemonía y de manejo y conflictos de poder. En ese sentido, la implementación de la sentencia tiene riesgos. Uno de ellos es que las comunidades están en este momento de alguna manera articuladas en la lógica institucional, en una especie de carrusel en el que tienen que participar en uno, otro y otro y otro espacio de planificación, meterse en las lógicas del Estado, toda vez que desde la lógica institucional la única manera de salvar el río es crear 200 millones de políticas públicas, 200 millones de nuevos planes, y de ahí, por supuesto, las comunidades han intentado plantarse con igual posición y papel, y en ese sentido hay todo un rol de reivindicación de su voz, pero la contrapartida de eso es, de cierta manera, se ven en un proceso de ser cooptadas en un carrusel institucional donde su voz se puede diluir, y eso es peligroso porque estamos en un contexto de comunidades étnicas, indígenas, negras, que tienen derechos cualificados de toma de decisiones sobre su futuro. Entonces ahí vemos un par de riesgos. La sentencia ya lleva 5 años, la minería informal que querían acabar con la decisión, pues por supuesto no se ha acabado, porque ocurre que el juez adoptó una visión un poco ingenua de la minería. La minería es una actividad ligada a la ontología de esas comunidades, a su forma de vida, y en la medida en que la criminalizan, pues de cierta forma eso es complejo, y más
si se desconoce que la minería informal o ilegal no está desligada a la intervención de actores del Estado, la policía, la fuerza pública, redes ilegales, mafias, así que eso no se va a acabar porque una sentencia lo diga, ni va a cambiar porque 1, 2, 3 los magistrados desde Bogotá consideraron eso. Entonces, en ese sentido también hay una visión poco profunda sobre las realidades locales. Lastimosamente la justicia sigue centralizada, sigue en ese sentido siendo muy ingenua, y hay que, creo yo, generar un proceso en donde se escuche más la voz de lo local, se escuchen más esas realidades y podamos tener fallos más acordes, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Bueno, con esto concluimos entonces con la segunda ronda de preguntas. También teníamos espacio para preguntas del público, ya sea presenciales o en línea. Entonces, si quieren, les vamos a dejar la palabra y después tenemos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, yo preguntaba sobre el término, bueno, hablan de que los ríos y las montañas podrían ser sujetos de derechos, pero también alguien lo mencionó de ustedes como panelistas, y quién sería el titular de ejercer eso, o la persona responsable de velar porque se cumplan con los derechos de un río, una montaña, un cerro. Gracias. Muchísimas gracias primero por todas las intervenciones. Me llamo Adam Baird, soy en inglés, pero vivo acá en Guatemala, así que me siento muy en casa. Súper interesantes todas las ponencias. Como primero me gustaría preguntar algo quizás para todos, ¿no? Entiendo que están trabajando juntos, entonces, ¿cuál es como el aprendizaje compartido entre ustedes cuando comparan los casos? Cuando lo hablan entre ustedes, ¿cuáles son los temas de interés que salen, ¿no? Que me gustaría saber por un futuro análisis, ¿no? ¿Qué es que le llama la atención de las tensiones, diferencias, las cosas que son parecidas, dónde se pueden ayudar, dónde se diferencian por contexto entre, no sé, el lago de Tetlán y el Bajo Atrato? Son contextos diferentes, ¿no? Pero saber un poco de esto, de la parte comparativa. Y quizás para el caso del Atrato en Colombia, es que es súper fascinante ese caso, ¿no? De este Río Sucio para abajo, hacia Turbo, es un río con una historia bien interesante, digamos, ¿no? Pero quise saber un poco cómo es la situación de poder en esos espacios, ¿no? Cuando llegan los académicos como nosotros y las ONGs y tal, muchas veces lideran los espacios, y quisiera saber que esto se trata de las ontologías indígenas, ¿no? ¿Cómo está el estado de liderazgo de los pueblos afrocolombianos y indígenas? Y también tienen perspectivas y ontologías diferentes, ¿no? Los afrocolombianos y los indígenas. Y cómo cuajan esos temas cuando están planteando algo tan grande como el río tiene derechos. Y quizás una reflexión, ¿no? Es que como derecho es algo desde una perspectiva ontológica bastante occidental, pero siento que hay una influencia de la ontología indígena, ¿no? Que un río puede tener como un derecho, ¿no? Es como que la Pachamama ya ahora está adquiriendo derechos occidentales. ¿Y ustedes ven que esto es una tensión, o ahí se están plasmando ontologías de dos mundos diferentes?
tomo la palabra entonces, no sé quién quiere, siéntanse libres de tomar la palabra. Las preguntas. Yo voy a contestar al menos 2 preguntas y el resto se las voy a dejar a ustedes. Y bueno, una parte de 2 preguntas. Bueno, entonces, sobre quién tiene la titularidad para ejercer en nombre de una entidad natural sus derechos, eso es una gran pregunta que infortunadamente no tengo una respuesta. En este momento en Colombia cualquier persona puede ejercer la representación de cualquier entidad natural. Entonces, precisamente una de las cosas que es muy interesante de lo que mostraba María Jimena con su caso es la importancia de la vinculación política de las comunidades en estas acciones, y es lo que hace que el caso de la Amazonía sea un caso tan criticado y pues que no tenga el mismo fundamento, porque no había participación de las comunidades amazónicas en esa decisión. Entonces, digamos que ahí es donde hay un punto de tensión muy importante sobre quién tiene la titularidad. Ahora, me gustaría responder a la última pregunta de Adam sobre la influencia de una ontología indígena en esta concepción de derecho. Y yo podría estar de acuerdo con ese planteamiento si estuviéramos en Nueva Zelanda. Pero si lo traigo a Colombia, me distanciaría un poco de esa afirmación, porque si uno revisa el texto, solo el texto de la sentencia, o sea, no estoy hablando del caso previo en el que participó María Jimena como litigante, ni en el caso posterior una vez sale la sentencia, sino solamente en el texto de la sentencia, cómo el juez hiló sus argumentos para poder construir esta idea de sujetos de derecho, y las voces de las comunidades no se escuchan. Entonces, yo ahí no estaría de acuerdo o no afirmaría que esta visión emerge de las comunidades negras, ni de las comunidades campesinas, ni de las comunidades indígenas. Y de hecho, en uno de los eventos que realizaron en Tierra Digna, otra de las abogadas litigantes, ella hacía una frase que me quedó sonando hasta hoy. Ella decía: el problema con esta declaratoria, pues con esta sentencia, es que tenemos tantos ríos como comunidades en el Pacífico, y entonces, ¿cuál es el río que prevalece? Y yo creo que esa es una pregunta que se mantiene hasta hoy, y ese es uno de las principales problemas que plantea la singularización, y es que de alguna manera en esa identidad única de río pues también estamos ubicando una serie de diferencias culturales y las estamos sumando todas en un solo río con derechos. Entonces digamos que sí plantea preguntas muy interesantes frente a esta idea del sujeto de derechos. Gracias. Bueno, fueron varias preguntas, entonces trataré la manera de tomar varias. Y creo que uno de los temas de nuestro interés como medio de comunicación es posicionar otros sujetos de derechos que no están en los otros medios de comunicación, que son los grandes medios de comunicación corporativos. Eso es uno. Entonces, cuando iniciamos el camino en el 2012, comenzamos con la publicación de una fotografía en la masacre de Alaska, donde un militar estaba con un fusil, y con esa fotografía logramos romper completamente la narrativa del gobierno de Otto Pérez Molina y de Mauricio López Bonilla, quien era el ministro de Gobernación en ese entonces, quienes decían que los militares que estaban en ese punto no habían disparado contra la población.
pongo como ejemplo esta cobertura porque a lo largo del camino nos hemos ido encontrando con otras luchas que tienen las mismas demandas que se estaban realizando en ese momento en la cumbre de Alaska. Entonces hemos ido tejiendo luchas, tejiendo esfuerzos, tejiendo alianzas, y con eso nos hemos ido acuerpando. En algún momento pues quizá nos desvinculamos con una entidad, pero esa desvinculación no es una ruptura permanente, sino que quizá el interés en ese momento está prevaleciendo con otro actor en otro espacio donde no necesariamente está un actor con quien tengo alianza en determinado momento. Pues los colegas de la Asociación de Abogados Mayas, pues los hemos tocado la puerta en algún momento cuando tenemos una temática en particular, y hemos tocado las puertas de otros organismos cuando la temática pues les corresponde a ellos abordar, y así hemos ido tejiendo alianzas entre medios de comunicación como también organizaciones sociales. Y aquí creo que también es otra situación que tenemos que redefinir los medios de comunicación, como el planteamiento anterior, es cómo vemos a nuestras contrapartes. ¿Nos vemos iguales o simplemente los usamos como fuentes? Entonces, cuando los uso como fuentes sí me son útiles, y cuando no me son útiles como fuentes los criminalizo, y que eso es una situación permanente en los medios de comunicación corporativo. Yo quiero referirme a la primera interrogante que nos hacía la compañera, y es que acá en Guatemala los bosques fundamentalmente están a cargo de comunidades indígenas, y entonces son las comunidades indígenas las que las mantienen, las conservan, tratan de protegerlas, ¿verdad? Y el reconocimiento de un bosque como un sujeto de derecho sería frente a los que quieren explotarlo de manera desmedida, ¿verdad? Fundamentalmente. Precisamente el día de ayer platicaba con unos comunitarios de la aldea Palomora de San Andrés Checul, y me decían de que ellos han conservado el bosque desde tiempos inmemorables, porque no recuerdan desde cuándo lo han venido protegiendo, pero resulta que ellos no sabían que la Iglesia Católica era dueña de cerca de 800 cuerdas de bosque, y finalmente la Iglesia les dijo, bueno, se los devuelvo, y les hizo un documento privado para devolvérselos. Ellos siguen protegiéndolo. El alcalde municipal actual quiere construir un campo de fútbol, un cementerio y no sé qué más cosas, y va a talar una cantidad de árboles. Entonces, ellos me decían el día de ayer que ellos no están pensando precisamente en talar los bosques y en construir nuevas estructuras en ese lugar, porque ellos lo están viendo como algo muy importante para la vida de la comunidad y la relación con el bosque. Entonces, quien debe de protegerlos prácticamente es esta población indígena que busca conservarla, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, quería referirme a que en el caso del litigio que nosotros hemos venido desarrollando en los últimos años, hemos utilizado parte de los estándares internacionales, y en los litigios que desarrollamos y mencionamos dentro de nuestros argumentos frente a las cortes casos paradigmáticos como el que nos presentaban acá del el río Atrato. Lo hemos conocido anteriormente por otras personas que también estuvieron involucradas en este proceso, y se lo hemos planteado a la Corte, ¿verdad? Que bajo el criterio que ha definido la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, que acá se le ha denominado el bloque de constitucionalidad, en el cual ingresan todos los instrumentos internacionales, sentencias y estándares internacionales que pueden ser invocados como norma o como precedentes o como jurisprudencia
en determinados temas, pues es que les mencionamos esta sentencia, y sí, Colombia ha reconocido al río Atrato como un sujeto de derecho, porque Guatemala no lo puede hacer, ¿verdad? Sí, los criterios del sistema interamericano establecen que cuando un Estado ha ido asumiendo derechos humanos o derechos en general de manera progresiva, también lo podemos asumir en nuestros países, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que medianamente ya las Cortes se han ido pronunciando en relación a la naturaleza en Guatemala, así que nos ha servido para fundamentar frente a las Cortes en Guatemala. Gracias. Yo complementaría un poco la pregunta de la compañera sobre quién ejerce la vocería de los sujetos de derecho. A nivel internacional, en las diferentes decisiones de sujetos de derecho, se ha acogido una única figura que se denomina los guardianes, y es un equipo conformado por instituciones y comunidades, acompañado de un actor denominado panel de expertos, donde intervienen instituciones de carácter académico que ofrecen un poco de orientación técnica sobre cómo se debe implementar. En este sentido, se trata de un modelo multiactor que reúne comunidades, instituciones y académicos, y en ese sentido creo que se ha homogeneizado este tipo de figura. Incluso en la propuesta de Declaración Internacional de Derechos para los Ríos se propone como un modelo para todos los ríos del planeta, que se cree una figura de guardianaje para todos. Y es allí en donde yo creo que eso es peligroso, en donde es importante entender cuáles son las dinámicas y lógicas locales y ver un poco cómo es la configuración del poder y de cómo se toman las decisiones para no generar nuevos escenarios, digamos, o trampas con respecto a quién decide sobre qué. En la segunda pregunta de cuál es un poco la situación de poder en los espacios locales en el Atrato y cómo está un poco la voz comunitaria, diría que en el proceso de construcción de paz en el gobierno anterior tuvimos algunos años en donde la situación de conflicto y de hostilidades en la región cesó un poco, y fue posible potenciar liderazgos colectivos locales con mucha fuerza. Varios de los actores del Río Atrato participaron en las conversaciones de paz de La Habana, fueron de los principales voceros, tanto pueblos indígenas como negros allí, y en ese sentido fue un escenario político interesante. Sin embargo, en los últimos años la guerra ha regresado con muchísima fuerza. El territorio ha sido copado de nuevo por actores armados legales, ilegales, mafias de todo tipo, razón por la que uno de los grandes puntos es, por un lado, se tienen espacios de negociación con las instituciones para el cumplimiento de la sentencia, en salones cerrados, en Quibdó, la capital, y allí la gente va con toda la disposición, pero fuera de ese espacio cerrado la violencia sigue en las comunidades. Asesinatos a líderes, a defensoras, a defensores con toda la fuerza, razón por la que eso también nos genera un escenario bastante crítico de, sí, dialogo contigo, pero salgo de este espacio y estoy en riesgo de que me asesinen, y eso ha pasado allí. Entonces, por esa razón no podemos desligar este tema de la naturaleza con los factores de conflicto, hay que tener una visión conectada o si no estamos construyendo demasiadas cosas abstractas. Y por último, con respecto a si trabajamos juntos, la respuesta es por ahora no. Sin embargo, la apuesta del proyecto Rivers es justamente entender cómo se vienen articulando los procesos de defensa de derechos en Guatemala, en Colombia, cuál ha sido el rol de los abogados indígenas, de qué manera han ejercido incluso un litigio diferente. Eso que nos presentó Juan sobre de qué manera para los abogados que llevaron ese caso ante la Corte de Constitucionalidad el concepto de Nahual era importante,
quiero decirles que yo, que soy abogada colombiana y que sé que nuestra corte dice cosas bonitas de vez en vez y que a mucha gente le gustan, encontré en el litigio de los abogados indígenas en Guatemala una fuente de aprendizaje e inspiración que creo que se debe conocer en muchas partes. Y creo que vienen haciendo un trabajo espectacular, y en ese sentido diría, sí, Colombia tiene lo suyo, tenemos una corte que tiene progresismo, tenemos también organizaciones de defensa de derechos humanos muy valientes, pueblos en resistencia, pero acá también creo que se ha hecho un proceso muy interesante, y la apuesta de Rivers es justamente entender eso. Así que hasta ahí dejo. Bueno, sin más, como ya se nos está acabando el tiempo, yo creo que vamos a dejar ahí las preguntas. Como forma de resumen, ¿no? Para terminar y para sintetizar, yo creo que tenemos un panorama bastante amplio que nos han presentado los panelistas en torno a, por supuesto, la situación de conflictividad que hay en Guatemala alrededor de los ríos, sabiendo que en Guatemala 90%, 95% de los ríos tienen algún tipo de contaminación, sin hablar de los problemas de conflictividad, muchas veces derivados del uso extractivo del agua, ¿no? En ese caso también, bueno, Simón nos planteó unos datos interesantes de entrada, Juan Gabriel enseguida nos habló de los tipos de litigio y de los problemas que ellos han visto, que tienen que ver desde la contaminación a problemas de pérdida de biodiversidad, pero también riesgos de salud, ¿no? Y en ese sentido ahí es interesante ver que hay un puente con el caso, pues con el caso que nos presentó Carolina, de convertir a la naturaleza como sujeta de derecho, sobre todo cuando hablamos del tema de pues el reto que significa la destrucción de la naturaleza para las generaciones futuras. También nos planteó una pregunta más específica sobre quién tiene derecho de hablar sobre la naturaleza. Eso ya en parte, bueno, tiene que ver más con los desafíos que discutimos más adelante. Pero bueno, también es interesante notar cómo para Juan Castro, las sentencias que se trabajaron en Colombia y todo el trabajo jurídico que se hace allá, también ha sido una forma de, pues de inspiración para el trabajo que se ha hecho en Guatemala. La sentencia del 2019 sobre la ley de aguas que trataron de plantear es un caso interesante en el que se trata de integrar la cosmovisión y el pensamiento indígena dentro de estas discusiones. Entonces ahí tenemos un panorama muy rico, ¿no? Regresando al tema de los desafíos, pues los diferentes actores con los que conversamos nos hablan de diferentes cosas, ¿no? En el caso del periodismo tenemos pues toda la situación de generar alianzas, de romper con los monopolios mediáticos. Cuando hablamos del tema más jurídico específico, estamos hablando de, bueno, quién tiene derecho a hablar de la naturaleza, pero también el reto de la singularización, ¿verdad? Cómo traducimos el derecho que se conoce a la naturaleza a otras ontologías. Y por supuesto también tenemos todos estos, el tema de las articulaciones, es algo que surgió bastante, el valor que tienen o la importancia que tienen las articulaciones políticas a nivel comunitario, pero también dentro de las redes de ONGs y también de trabajo entre bufetes y derecho. Entonces tenemos todos estos elementos a considerar y pues nada más, ¿no? Dejaría ahí. Quisiera darle la palabra a María Jacinta Schon para terminar la sesión, que nos pueda despedir como se debe. Bueno, muchas gracias a todos los que
han estado acá con nosotros acompañándonos de forma presencial, así como bueno, a nuestros panelistas, a Juan, que seguro va a ver la grabación pronto, y a los que nos han visto también por la parte virtual, ¿verdad? Momi Sansir aquí nos dice, de la misma forma que expone el licenciado Ishkamparij, lo mismo pasa con los periodistas o expertos en comunicación. Los preparan para responder a intereses, como lo mencionó Simón, para no abordar temas de derechos humanos, en particular el de pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que nada, queremos agradecer a la Asociación de Abogados Mayas por estar acá con nosotros y también por apoyarnos en la parte técnica, a José Cian por la transmisión maravillosa y el gran trabajo que ha hecho en esta modalidad híbrida, ¿verdad? De transmitir presencial y de alguna manera también esta conexión con lo virtual, ¿verdad? Sí, muy contemporáneos nosotros. Así también queremos agradecer al Bufete de Pueblos Indígenas, ¿verdad? Por la apertura, presencia y el apoyo que nos han brindado pues, en todo este proceso. También la prensa comunitaria, muchas gracias por la apertura, por el apoyo y de verdad que se los agradecemos así infinitamente. También al equipo de Rivers en España, a Estela, que es nuestra pasante internacional, y a Andrés Pandiela, que sin ellos tampoco podríamos haber realizado esta actividad. Andrés es el manager del proyecto, a la Fundación María y Antonio Goubat, si pronuncio bien, Carrera, por recibirnos en su casa, a Marta Elena por todo el apoyo que nos ha brindado, a Nancy también, y bueno, a todo el equipo de la Fundación, ¿verdad? También damos las gracias a la Universidad Carlos III de Madrid, ¿verdad? Al Consejo Europeo de Investigación, ERC, por sus siglas en inglés, por su apoyo financiero y para la realización de este evento. Así también queremos dejarles una invitación que en el marco pues, de este proyecto se están haciendo algunas investigaciones, las cuales pues, serán de acceso abierto para pues, la consulta, ¿no? Entonces estaremos también haciendo otra actividad en marzo, todavía no tenemos una fecha específica, pero en este caso pues estaremos presentando 4 investigaciones. La primera que se llamará Análisis económico político del modelo neoliberal extractivista hídrico en Guatemala, que está a cargo de Diego Padilla. También va a haber un caso específico, el análisis de un caso específico, que sería el de Ixquisis, a cargo de Santiago Bastos. También una investigación sobre las estrategias de los juristas indígenas en litigio y la traducción interlegal, que están realizando Jimena y Liselot Viane. Y pues mi persona está realizando otra investigación que va a tratar sobre los pueblos indígenas y sus ontologías sobre el agua. Entonces, pues esperamos tenerles aquí en marzo y muchas gracias a todos por estar con nosotros.